Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, buenas tardes, señores alumnos. Antes de reflexionar de algunos puntos de nuestro tema, vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre la delicada situación que vive el país. Anoche el presidente ha anunciado las medidas tendientes a impedir la propagación masiva de esta pandemia, ¿no? Entre ellas, nuestro departamento, nuestra ciudad está considerada de riesgo extremo, por lo cual a partir del día domingo, entraremos a cuarentena total, lo que supone que no podremos salir de nuestras casas. De cada familia podrá salir una sola persona a hacer sus compras, a comprar medicinas al banco, qué sé yo. En fin, por 15 días. Pero la situación del país es delicada, jóvenes. En la medida en que esta enfermedad, a pesar de que estamos en verano, se sigue propagando a una velocidad increíble. Y en invierno será peor, obviamente, si es que esto continúa así. En Europa la situación es grave, porque están en invierno, ¿no? Pero todo depende de nosotros, muchachos. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros tomamos las previsiones del caso, naturalmente, pues esto no será, podremos controlarlo. Y además yo quiero decirles una cosa, jóvenes. Todo el poder del hombre dice que está en su mente. Todo el poder del hombre está en su mente. Si crees que vas a contagiarte con esta pandemia, ya te vas a contagiar. Si crees y estás seguro que no, no, pues. Dicen que el hemisferio, o diré el cerebro, tiene dos grandes hemisferios, ¿no? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El cerebro controla todo nuestro organismo, hasta el más mínimo movimiento inconsciente que hacemos, pero todo está controlado por el cerebro. De tal suerte que nuestro organismo no hace caso sino al cerebro, las órdenes que emite el cerebro. Por eso, el estar preparado psicológicamente, el hecho de tener la certeza y la convicción de que este virus es combatible totalmente, y si tomamos algunas precauciones no ha de atacarnos, pues no nos atacará, jóvenes. Pero si salimos a la calle con la intención, con la idea, no, ya voy a contagiarme, ya se contagió usted, por Dios. Recordarán ustedes a Christian Barnard. ¿Quién fue Christian Barnard? El primer médico del mundo que hizo el primer trasplante de corazón en el mundo. Él decía, si crees que estás derrotado, ya estás derrotado. Si crees que vas a vencer, ya has vencido. Y así es. Por eso el poder de la mente es grande, jóvenes. Ustedes que son jóvenes tienen que transformar este país, tienen que cambiar este país. Y no pueden ser, hágase usted la idea que esta enfermedad no lo puede atacar. Y si le ataca, lo destruirá, lo combatirá usted, así de simple. Háganse esa idea, muchachos. Mientras tanto, naturalmente hay que tomar nuestras previsiones del caso. Esa enorme irresponsabilidad de reuniones masivas sin tomar ninguna precaución, ahí están los resultados. Hospitales colapsados, no hay camas, no hay oxígeno, por Dios. Jóvenes, no queremos ser aves de mal agüero, pero si ustedes recuerdan el año pasado cómo comenzó las medidas de la pandemia, ¿verdad? 15 días. Después de 15, otros 15 días, después otros 15 días, otros 15. ¿Cuánto tiempo? Esperemos que esto no se repita. Pero para que no se repita, pues todos pongamos el hombro, todos. El tema, jóvenes, es lo siguiente. Ojalá y esperemos que el gobierno anuncie eso. Aparte de decir que no van a salir a la calle, nadie va a salir, muy bien, pues. Tiene que decir cómo esa gente que no va a salir a la calle, cómo se alimenta, cómo supervive, por Dios.
Porque en este país hay una inmensa cantidad de hombres y mujeres que viven del día a día, como se dice, del trabajo del día. Entonces, ¿cómo se hace? El gobierno debe resolver eso, haciéndole llegar a esa gente. No salgas, pero aquí tienes la comida, aquí tienes el remedio, por Dios. Pero si simplemente no sale nadie, por Dios, la gente dice, prefiero morirme con la pandemia antes de morirme de hambre. Hoy día creo que han anunciado de que habrá una ayuda de 600 soles y ayudarán también a las ollas comunes. Vamos a ver cómo es eso. Pero todos pongamos la mano. Todos ayudémonos unos con otros jóvenes. Mi recomendación particular, cuídense. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. Cada uno de nosotros tenemos que tomar las previsiones del caso, ¿no? Para evitar el contagio y tener la confianza en nosotros mismos de que no, pues este virus no va con nosotros, no puede con nosotros. Bien, jóvenes, estaremos siempre dialogando, estaremos siempre conversando. El día de ayer quedamos en que a partir de esta clase, los días que podamos, que nos tenga antes del examen, podemos conversar sobre los temas de nuestro curso, todo lo que hemos hablado. El examen, el segundo parcial, va a ser hasta la defensa de la propiedad, defensa legal de la propiedad que ayer hemos hablado y la extinción del derecho de propiedad, por supuesto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de algún tema para poder conversar, muchachos. Algún tema que duden, que no quedó muy claro, pues vamos a conversar ahora. Particularmente mi aspiración es que mis alumnos hayan entendido y hayan aprendido el curso. No solo saben teóricamente, sino saben aplicar a la práctica, saber hacer, resuelven los problemas relacionados a temas de derechos reales. De eso se trata. A ver, jóvenes, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿De algún tema que quieran recordar? Las formas de adquisición de la propiedad. Formas de adquisición de la propiedad. ¿De qué propiedad? ¿Mueble o inmueble? Inmueble, doctor. Muy bien, muchachos. Muy bien. Así, pregunten, por favor. A mí, yo les reitero, no me incomoda, al contrario. Yo felicito al alumno, a la alumna que me pregunta porque sé que tiene ansias, deseos de comprender y aprender. Las formas de adquisición de la propiedad. ¿Cómo podemos convertirnos en propietarios de bienes? Tanto de muebles como de inmuebles, hemos dicho, de dos grandes modos o dos grandes formas. Uno, por el modo o forma originaria. ¿Qué quiere decir? Que la persona accede a la propiedad de un bien mueble o inmueble sola, sin que nadie le transmita ese derecho de propiedad. Eso se llama modo o forma originaria. Y la otra es la otra forma o modo derivativo, pues, o por acto jurídico, que supone que una persona accede a la propiedad de un bien, sea mueble o inmueble, pero porque otro le está transmitiendo ese derecho de propiedad, ya sea en compraventa, en donación, en regalo, en herencia, qué sé yo. En la forma derivativa o por acto jurídico siempre hay dos personas, un tradens y un accipiens. Uno que está transmitiendo el derecho de propiedad y otro que está accediendo a ese derecho de propiedad. Fundamentalmente en derechos reales estudiamos las formas o modos originarios de adquisición de la propiedad. Y hemos hablado, muchachos, para mejor entender este tema tan importante, hemos dicho de que primero vamos a hablar de cómo nos convertimos en propietarios de bienes muebles. Y luego hablaremos de cómo nos convertimos en propietarios de bienes inmuebles. Hemos hablado de predios concretamente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora yendo a la pregunta del joven, ¿cómo nos convertimos en propietarios de bienes muebles? De esas dos formas o modos, pues, como hemos dicho, de modo originario o forma originaria y modo derivativo. Ahora,
en forma originaria o modo originario, ¿cómo podemos convertirnos en propietarios de bienes muebles, muchachos? De eso se trata. Es decir, nosotros solos, sin que nadie nos transmita la propiedad de un bien mueble, nos podemos convertir originariamente por 4 formas o modos. Uno, por la apropiación, hemos dicho. 2, por hallazgo de un tesoro. 3, por accesión. Y 4, por prescripción adquisitiva de dominio, muchachos. Entonces, originariamente, sin que nadie nos transmita la propiedad de bienes muebles, podemos convertirnos en propietarios de bienes muebles de 4 formas o modos. 1, por apropiación. 2, por hallazgo de un tesoro. 3, por accesión. Y 4, por prescripción adquisitiva de dominio, que los romanos lo conocían como usucapión. Muy bien. Ahora, si quisiéramos recordar un poco más, a ver, ¿y qué apropiación? ¿Qué es la apropiación como forma de adquirir la propiedad mueble? La apropiación supone la aprehensión, el cogimiento. En otras palabras, el que coge un bien mueble se convierte en propietario de ese bien mueble. ¿Y qué clase de bienes muebles? Hay 2 clases de apropiación. Apropiación de bienes muebles que no pertenecen a nadie y apropiación de semovientes o de animales. Hacemos la aclaración aquí, muchachos, siempre hemos dicho. No es que haya cosas que no pertenecen a nadie. Todos los bienes, todas las cosas tienen dueño. Y el más grande dueño es el Estado. Y justamente el Estado permite que por la apropiación un particular se pueda convertir en bienes de escaso valor que están en las orillas de los mares, de los ríos, piedras, conchas, qué sé yo, y también de animales, de semovientes. Animales que también son propiedad del Estado peruano, pero el Estado dice, bueno, si tú los coges, pues tú eres dueño, pues. Acceso a la propiedad. De los animales hemos dicho, si uno se puede apropiar a través de la caza y la pesca. La caza, tratándose de animales terrestres, y la pesca, animales acuáticos, pues. Hemos hablado cómo se produce la caza, clases de caza, qué sé yo, y la pesca igualmente de una enorme trascendencia en nuestra economía nacional. Bueno, pues entonces la apropiación supone aprehender, coger, el que coge bienes de escaso valor que están en las orillas de los mares o los ríos, se convierte en propietario. Y también de animales silvestres que son de propiedad del Estado a través de la caza y la pesca. Y claro, está permitido eso. Hay otras normas, como hemos dicho, en cuanto a la cacería, por ejemplo. Hay animales que no puede usted cazarlo porque hay leyes especiales que protegen eso. Pero hay otros animales que todavía puede cazarlo. Si usted lo coge, pues se convierte en propietario. Igual la pesca. En cuanto al hallazgo de un tesoro, muchachos, primero habíamos hablado que el encontrarse objetos perdidos, el que se encuentra un objeto perdido, ¿llega a ser propietario de ese objeto perdido? No, hemos dicho que no. Encontrarse objetos perdidos no es acceder a la propiedad de ese bien mueble. Hemos dicho que el que se encuentra un objeto perdido, que puede ser una laptop, puede ser una computadora, puede ser dinero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevarlo a la municipalidad, depositarlo a la municipalidad. Y la municipalidad irradia a la población por los medios masivos de comunicación. El señor alumno o la señorita alumna del 3er año turno D se encontró 500 soles en la calle, qué sé yo, Callao, en la calle Grau, que venga su propietario a reclamar. Si va el propietario, acredita que lo ha perdido, le van a devolver, pero ya no los 500, probablemente las 2/3 partes. Y esa tercera parte va a ser para los gastos de la irradiación y la recompensa que debe tener el aviador, ¿no?
Bueno, pues entonces, encontrarse un objeto perdido no es acceder a la propiedad. Sin embargo, el Código Civil dice, muchachos, si encuentra usted un tesoro, sí se convierte en propietario de tesoro, por Dios. Pero acá la gente cree que es al revés la cosa. El que se encuentra dinero en la calle lo coge y mira al cielo, gracias, Dios mío, ya me has dado este regalo, cuando en realidad no puede ser propietario. En cambio, cuando uno encuentra un tesoro, no, el tesoro eso no podemos ser propietarios. La norma es al revés, funciona, ¿eh? El que encuentra un tesoro se puede convertir en propietario de ese tesoro. El tema es, ¿qué entiende usted por tesoro? Tesoros son dinero, joyas, especies de gran valor, ocultos inmemorialmente, sin dueño conocido. Y el que encuentra, pues casualmente, se convierte en propietario. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el profesor? Si se encuentra en su propio terreno, no hay ninguna discusión. Ahora, si se encuentra en terreno descubierto, será propiedad del Estado, pero si es en terreno ajeno, debe pedir autorización para sacar ese tesoro. Además, ¿qué es tesoro? Ya hemos dicho, joyas, dinero, especies de gran valor, pero no tiene que ser patrimonio histórico y cultural de la nación. No es tesoro los mantos de Paracas, no es tesoro los brazaletes incaicos, qué sé yo. Muy bien. Bueno, pues y la accesión, muchachos. ¿Qué cosa es la accesión como modo originario de acceder a la propiedad de bienes muebles? Doctor, ¿me A escucha? ver, sí, dígame, señorita. Doctor, en caso de que yo encontrara, digamos, en mi chakra oro, ¿yo podría ser propietaria de eso o no? A ver, hable un poquito más fuerte, señorita. ¿No me escucha, doctor? A ver, ahora sí le escucho. A ver, ¿Ya? dígame. Ya. Doctor, le preguntaba en caso de que yo encontrara en mi chakra, digamos, oro, yo no podría ser propietario del oro, ¿verdad? Claro que no, si es que es mina de oro. Por ejemplo, beta de oro, no, porque eso es recursos naturales del Estado peruano, eso pertenece al Estado peruano. Si Ah, se ya, doctor. encuentra usted Entonces no joyas de podría oro, ser propietario. eso sí es tesoro. ¿Mm? Muy bien. Entonces hablaba de la accesión, muchachos. La accesión es un modo originario. Y había dicho en la clase, recuerden muchachos ese viejo principio del derecho romano que decía accessorium sequitur principale. Lo accesorio corre la suerte de lo principal. Para que por accesión se convierta una persona en propietario de un bien mueble, primero tiene que ser propietario de un bien mueble principal. Primero tiene que ser propietario de un bien mueble principal, si no, no hay accesión. ¿Y qué pasa con ese bien mueble principal? Resulta que ese bien mueble principal puede generar otro bien por obra de la naturaleza, o puede transformarse en otro de gran valor, o adherirse, unirse, mezclarse con otro por obra humana. Por eso hay dos clases de accesión, hemos dicho. Accesión natural y accesión industrial. En la accesión natural ocurre que ese bien mueble produce otro bien por obra de la naturaleza. ¿Y quién va a ser propietario de ese otro bien? Pues tiene que ser pues el propietario del bien principal. El ejemplo más simple, muchachos. Si Juan Pérez es propietario de un animal hembra y esta pare una cría, ¿a quién pertenece la cría? Al propietario del animal. Pero para que haya accesión no es tan simple así, muchachos. Tiene que ocurrir lo siguiente. Ese animal hembra pare la cría porque ha habido cruce con otro animal macho, que no es propiedad del propietario del animal hembra. Juan Pérez es el dueño de la vaca. Si Juan Pérez fuera el dueño también del toro que le ha cruzado la vaca, ahí no hay accesión, no hay nada, porque él es el propietario de todo. De la vaca y del toro, entonces la cría es de él, pues no hay ningún debate. En cambio, para que haya accesión tiene que ocurrir esto. Resulta que la vaca de Juan Pérez
ha sido cruzado con el toro de Manuel. ¿A quién pertenece la cría? Aquí hay accesión. Manuel diría, oye, ese cría me pertenece porque mi toro lo cruzó a tu vaca. Aquí tenemos que identificar cuál es el bien mueble principal. El bien mueble principal es la vaca. Por tanto, la cría pertenece al propietario de la vaca. Pero este propietario tiene que pagar el valor de la inseminación o del elemento reproductor al propietario del animal macho. Pero él se convierte en propietario de esa cría, ¿ves? Esa es la accesión natural, por obra de la naturaleza. Así pues, si vamos al campo de los vegetales, igual ocurrirá, muchachos. El propietario de una uva, bueno, la uva produce, pero él es propietario de la parra, no hay, ahí no hay problema. El problema sería para hablar de accesión, por ejemplo, se ha obtenido la planta de tangel, la fruta de tangel. Tangel, ustedes saben que es injerto de naranja con mandarina. Resulta que la planta madre, que es la mandarina, pertenece a Juan Pérez. Y el injerto de naranja pertenece a Manuel. Aparece la fruta. ¿Quién es el propietario? Esa es la accesión, ¿ves? Ahí se produce la accesión. Identificar cuál es el bien mueble principal, la planta que está en tierra. Si esa planta es la mandarina, el que va a acceder a las frutas va a ser el propietario del tallo, pues, de la mandarina. Pero pagando el valor del injerto al otro. Bueno, esa es la accesión natural. Y la accesión industrial, muchachos. En la accesión industrial resulta que el bien mueble se convierte en otro, de gran valor. O se adquiere, se une o se mezcla con otros bienes para convertirse en otros de mayor valor. En la accesión industrial, muchachos, entonces, aquí sí interviene la mano del hombre. Sin intervención de la mano del hombre no hay accesión industrial. Y hay 4 formas o clases de accesión industrial, hemos dicho. Y puede ser materia de examen, ojo esto, muchachos. Hemos dicho, por ejemplo, la especificación o la transformación como accesión industrial. La adjunción o la unión de bienes muebles de distinta especie. La unión o la mezcla de bienes muebles de la misma especie o de distinta especie. La unión o confusión de bienes muebles líquidos de la misma especie o de distinta especie. Pero todo esto se produce por obra del trabajo humano. Así pues, la primera forma de accesión industrial, la especificación o transformación. Yo dije en clases, muchachos, en vez de especificación, métase usted en la cabeza transformación. Mejor, ¿cómo transformación? ¿Qué quiere decir eso? Que un bien mueble se transforma en otro de mucho mayor valor por trabajo humano. Pero resulta que ese bien mueble es transformado en otro de mucho mayor valor, no por el propietario del bien mueble, sino por otro. Porque si el propietario lo hace, ¿qué discusión habría? No hay nada. Y habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, del pintor o del escultor, por Dios. Un escultor, un maestro en eso, encuentra un trozo de mármol, está inspirado, él no es dueño del trozo de mármol, pero como está inspirado, lo convierte en una hermosa estatuilla, ese trozo de mármol. Pero ese trozo de mármol es de Juan Pérez, no de él. Ahí la pregunta viene, Juan Pérez encuentra su trozo de mármol convertido en una hermosa estatuilla. Ahora el problema es, ¿a quién pertenece la estatuilla, muchachos? Eso. ¿Al propietario del mármol o al artífice o al escultor? Ahí, como abogados o como magistrados, cuando sean, recordarán esto. Hay que identificar cuál es el bien mueble principal. ¿Es el mármol o el trabajo? El trabajo del escultor.
La opción es que es el trabajo del escultor, porque ese trozo de mármol que cuesta 100 soles, pero la estatuilla cuesta 10.000 soles o 5.000 soles, por Dios. Por la obra del artista, del escultor, se ha convertido en otro de mucho mayor valor. En ese sentido, nuestra norma y la legislación internacional te dicen que en este caso, el bien mueble principal es el trabajo del hombre, que lo transforma un bien mueble en otro de mucho mayor valor. Por tanto, debe pertenecer ese bien mueble transformado aquí al escultor o al artista. Si es así, pues muy bien, pero pagando el valor al otro. Igual ocurrirá con un pintor. Miguel Ángel, por Dios, está inspirado, de repente pasa por un lugar, encuentra un lienzo, un trípode de pinturas y pinta un hermoso cuadro, la Gioconda. Una maravilla de cuadro. ¿A quién pertenece ese cuadro? Al pintor, al pintor, al genio de la pintura, muchachos. Pero, la norma dice, tiene que pagarle el valor del bien originario a su propietario. El escultor le pagará el valor del trozo de mármol. ¿Cuánto cuesta? Aquí está, oye, no te lo devuelvo otro trozo de mármol. En el caso del pintor, igual ocurrirá, ¿no? Te devuelvo todo lo que vale el lienzo, pues ahí está. Pero el cuadro es mío. Esa es la especificación o la transformación que hemos dicho. Mejor hay que usar la transformación porque el bien mueble, por obra del trabajo humano, se transforma en otro de mucho mayor valor. Ahora, la otra forma de accesión industrial es la adjunción o la unión de dos bienes muebles de distinta especie y de distintos propietarios. Miren ustedes, muchachos, resulta que se unió oro con diamante y formó un hermoso anillo, una hermosa joya, por Dios. El oro es de otra persona, el diamante es de otra persona. Y la unión no lo hicieron pues porque la adjunción, no lo hicieron porque hoy lo juntamos. No, 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 es involuntario. Y ahí viene el debate, la discusión. El propietario del oro dirá, el anillo es mío. Y el del diamante dirá, el anillo es mío. ¿Cómo resolvemos? ¿A quién va a pertenecer ese bien mueble, muchachos? Ya que sea unido para formar una joya de mucho mayor valor, porque va a costar más que el diamante y más que el oro. ¿Cómo resuelve usted como abogado y como juez? Si fuera juez, diría, a ver, recordaría esta clase, iría con mi profesor, hablábamos, hay que identificar al bien mueble principal, porque lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, el propietario del bien mueble principal va a acceder a la propiedad de ese bien, de ese nuevo bien. ¿Y cómo sabemos cuál es el bien mueble principal? ¿Qué teoría le aplicamos? Le aplicamos la teoría del mayor valor, muchachos. Mayor valor. A ver, ¿el oro cuesta más o el diamante cuesta más? Cuesta más el diamante. Ah, si es así, el que va a acceder a la propiedad del anillo de la joya va a ser el propietario del diamante, pero pagando el valor del oro al otro propietario. Es la solución. La otra forma de accesión industrial es la unión o mezcla de bienes muebles de la misma especie o de diferente especie. Aquí no hay mayor problema. Nuestro Código Civil ha dado como solución que pertenece proporcionalmente a cada parte. Supongamos que se unió 5 kilos de arroz con 3 kilos de arroz, 8 kilos. ¿A quién pertenecen los 8 kilos? Debe ser al de 5. Pero si no se ponen de acuerdo, nuestro código dice, no, pertenece pues en proporción a cada cual. Es decir, usted es propietario de 3 y el otro es propietario, es copropiedad en todo caso. Pero, la solución en este caso jurídica
aparte de sí que a cada uno es propietario en la porción que le pertenece, si vamos, ¿quién accede a la propiedad por accesión? Debe ser el de la teoría de que ahora ya no del mayor valor, sino del mayor valor y la mayor cantidad. Eso es. Si se unieron 5 kilos de arroz de Juan Pérez con 3 kilos de arroz de Manuel, ¿quién es el propietario de los 8 kilos? Identificar cuál es el bien mueble principal. Aplicaremos la teoría de la mayor cantidad y el mayor valor. Como son de la misma especie, cuestan igual. El propietario de 5 kilos accede a la propiedad de los 8 kilos, pagando el valor de los 3 kilos al propietario de esa porción. Pero si no se ponen de acuerdo, pues no, mejor retira tus 3 kilos, se acabó el problema, es la copropiedad. El problema sería cuando se unen o se mezclan dos bienes muebles de distinta especie y de distintos propietarios, y que ya no se pueden separar, por Dios. Ahí es el problema jurídico. Por ejemplo, se mezclaron 3 kilos de harina con 1 kilo de azúcar blanca, por Dios. Ahora esos 4 kilos, ¿a quién pertenece? Ahí no hay eso de que, bueno, tú eres propietario de 1 kilo y yo de 3 kilos. No es posible. Ahí tiene que darse una solución jurídica, como abogado, como juez. ¿A quién pertenecen los 4 kilos? ¿Qué teoría aplicamos para identificar cuál es el bien mueble principal? La teoría del mayor valor. Así pues, a ver, ¿cuesta más 3 kilos de harina o 1 kilo de azúcar blanca? Si cuesta más la harina, el propietario de la harina accederá a los 4 kilos. Y si cuesta el azúcar, accederá a los 4 kilos el propietario del azúcar. Pero, pagando al otro el valor del bien del que es propietario. Y finalmente, la otra forma de accesión industrial es la unión o la confusión de bienes muebles líquidos de la misma especie. Ahí nuestro código le da la misma solución. Bueno, a cada uno es propietario en la porción que le pertenece. Pero finalmente, si se juntaran, pongamos 3 litros de pisco con 1 litro de pisco, ¿quién es el propietario de los 4 litros? Para identificar el bien principal, aplicamos la teoría del mayor volumen. El propietario de los 3 litros accede a la propiedad pues, de los 4 litros, pagando el valor. Pero si no se ponen de acuerdo, le dirá, bueno, retira tu botella de pisco, tu litro y se acabó. El problema real se presenta, muchachos, cuando esa unión o confusión de bienes líquidos, muebles líquidos, ya no se puede separar, por Dios. Ya no se puede separar. Así pues, por ejemplo, una gaseosa de 3 litros se mezcló con 1/4 de pisco, con 1/4 de botella de pisco, por Dios. Ahí, a ver, ahí no se puede decir, tú retira tu cuarto de pisco y yo mi gaseosa, no se puede porque ya la unión, la confusión es de tal naturaleza que tiene que definirse quién es el propietario ahora de esa confusión de líquidos. ¿Qué teoría aplicamos para identificar el bien principal? Aquí aplicamos la teoría del mayor valor. ¿Cuál cuesta más? ¿La gaseosa de 3 litros o cuesta el cuarto de pisco? Si el pisco es Torontel, por Dios, sin duda cuesta más el pisco que la gaseosa. Por tanto, ¿quién debe ser el propietario de esa unión o confusión de bienes líquidos? El propietario del pisco, pagando el valor a la otra parte. Esas son las formas de especificación o transformación, perdón, la de accesión industrial, muchachos, las 4 formas de accesión industrial. Finalmente, como forma de convertirnos en propietarios de bienes muebles, hemos hablado de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio supone que la posesión le puede llevar a la propiedad. ¿La posesión? Claro que sí. Eso se llama prescripción adquisitiva. Hay 2 clases de prescripción adquisitiva, hemos dicho.
Prescripción ordinaria o corta y prescripción extraordinaria o larga. Para adquirir la propiedad de bienes muebles por prescripción ordinaria o corta se requiere 3 requisitos. ¿Cuáles son? 1. Siempre se comenzará por posesión pacífica, pública y continua. ¿Qué más? 2 años. ¿Qué más? Buena fe. Necesariamente tienen que tener esos 3 requisitos para convertirse en propietario de bien mueble por prescripción ordinaria o corta. Y para convertirse en propietario de bienes muebles por prescripción extraordinaria o larga, solo 2 requisitos. ¿Cuáles son? 1. Posesión pacífica, pública y continua. Siempre hay que comenzar de eso. Y tiempo. ¿Cuál es el tiempo, profesor? 4 años. Nada más. Así que con esos requisitos se convierte en propietario de bienes muebles por prescripción. Muy bien. Todo eso es lo relacionado a la propiedad de bienes, a la adquisición de la propiedad de bienes muebles, muchachos. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema, muchachos? Doctor, Sí, dígame. en el supuesto de que haya una perrita, ya, pero mi tía se la encontró en la chacra y estaba abandonada. Y la tuvo alrededor de 3, 4 meses en la casa y le puso todas sus vacunas, porque todavía era cachorra. No le escucho Pero muy bien. A ver, vuelve a repetir la pregunta, hijita, y eleva tu voz. mi tía se encontró una perrita abandonada en la chacra. Ya. Y la tuvo alrededor de 4 meses con ella y le colocó las vacunas que necesitaba. Luego de un tiempo llegó una señora diciendo que esa era su perrita y se la había comprado, pero mi tía no se la quería devolver, no se la devolvió. Entonces quedaron en el acuerdo de que la perrita se iba a quedar con mi tía, pero los cachorros se los iba a llevar la señora, la verdadera dueña. Doctor, mi tía podría esterilizar a la perra porque en el caso de que los perritos salgan machos, se los lleva la dueña. Pero en el caso de que salgan hembras, ¿con quién se quedan esos cachorros? ¿Cuál es la pregunta, hija? Los cachorros, en el caso de que salgan, por ejemplo, de 5 cachorros, salgan 3 hembras y 2 machos, Ya. los machos se van a ir con la verdadera dueña. Pero ¿qué va a pasar con las hembras? Porque mi tía no quiere los cachorros, por eso quiere esterilizarlas. ¿Podría esterilizarla mi tía? Muy bien. A ver si le entendí la pregunta, hija. Mira, acá habría accesión natural. ¿Cuál es el bien mueble principal en este caso en ese moviente? El animal hembra. Todas las crías del animal hembra pertenecen al propietario del animal hembra, pero tiene que pagarle el valor al elemento reproductor macho. Salvo, dice la ley, hija, salvo, dice la norma, que previamente se hayan puesto de acuerdo. Antes del cruce de animales, por ejemplo, los dueños se han puesto de acuerdo, oye, si pare la perra un machito, bueno, pues míos van a ser, y tuyos lo hacemos. Si se han puesto de acuerdo así, pues el contrato es ley entre las partes, tienen que respetar. Tiene que respetarse el acuerdo, eso dice la propia norma, salvo que se hayan puesto de acuerdo. Y si no se han puesto de acuerdo en nada, entonces accede a la propiedad el propietario del animal hembra. Esa es la solución, hija. Sí, doctor, lo que pasa es que la dueña quiere cachorros, pero mi tía no quiere. ¿La dueña quiere cachorros de qué? Quiere los cachorros, pero solo los machos, pero las hembras no los quieren. ¿La dueña de cuál de los perros? De los cachorros que vengan en futuro. Y pues los cachorros son crías, pues hija, ¿o no? Son crías. Estamos hablando de las crías. ¿Sí? Doctor, Sí, dígame. lo que quiere decir mi compañera es que su acuerdo en que han quedado es que los cachorros de la perra Sí. van a ser para la otra señora, la que antes era dueña, ¿no? Antes de que lleguen a su acuerdo, había otra dueña. Ya de ella, dice que los cachorros van a ser de ella, pero ella solamente quiere los cachorros, los que son machos.
Y ella pregunta, ¿qué se puede hacer en caso de que salgan 2 machos, 3 hembras? Ah, Porque su tía no quiere las hembras, su tía no quiere nada de cachorros. pero los propietarios se han puesto de acuerdo o no? Los No, propietarios doctor, lo que se han pasa puesto de es que mi acuerdo tía o quiere no. esterilizar los cachorros, porque en mi casa ya hay alrededor de 8 perros. Y son muchos cachorros si llegan otras hembras. Por eso mi tía, todas las mascotas hembras que tenemos están esterilizadas. Ujú. Pero la dueña, la otra señora, no quiere los cachorros. Por eso le pregunto, ¿mi tía puede esterilizarla? Bueno, pues ahí, hijita, mira, ya no está en el si quiere o no quiere. La solución es jurídica, pues. Y en la solución jurídica es así. Identifique usted cuál es el bien mueble principal. Ahí hay accesión natural. En la accesión natural, el propietario del bien principal del animal hembra accede a la propiedad de los cachorros. No se trata de qué quiere o no quiere. Si no ha habido acuerdo expreso, no se trata de no quiero, si quiero, no, no, no. La solución es jurídica. Y el juez, en el caso de conflicto, decidirá, a ver, ¿cuál es el bien mueble principal? En otras palabras, ¿a quién pertenece el animal hembra? A fulana. La dueña del animal hembra accede a la propiedad de los cachorros, pagando el valor de lo que puede ser el cruce del animal. Es esa la solución jurídica. Ajá, ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo tenemos los exámenes con ustedes, muchachos? Doctor, buenas tardes. Los exámenes están programados todavía para a partir de la quincena de febrero, por ahí en esa semana. Ah, muy bien, muy bien. Entonces tenemos todavía tiempo para recordar. ¿Quieren? Tenemos tiempo. Si no tienen ninguna otra pregunta, la próxima semana podremos entrar a esto. Yo voy a entrar y ustedes me preguntan lo que quieran preguntar. ¿Está bien? La idea es que sepan, lo entiendan, lo aprendan, lo comprendan, muchachos. Ya les dije, los exámenes van a ser así como el primer parcial. Ponga usted un ejemplo de tal cosa, ponga usted un ejemplo. Así. ¿Está bien, jóvenes? Sí, doctor, está Sí, bien. doctor. Entonces, muchachos, si no tenemos más preguntas, hasta la próxima clase. Nos veremos. Cuídense mucho y en la próxima clase, vengan ustedes a la clase así a preguntar, profesor, ¿qué hay esto? Todo lo que lo que no hayan entendido, me preguntan, ¿sí? Ya, doctor. Sí, doctor. Bien, muchachos, entonces hasta la próxima. Cuídense mucho, ¿ya? Bien, hasta la próxima.